¿Dejaste de preparar granos porque no sabes cómo darle sabor? Eso es hasta hoy. Te voy a decir mi sofrito secreto mega buenísimo. Además vamos a hacer arepas perfectas, pequeñas y también las ultra finas, que son mis favoritas. Vamos a preparar las mejores arepas dominó con frijoles negros, queso blanco y nata, un clásico venezolano. Quedan tan deliciosas que no vas a poder comerte solo una. Ah, y olvídate de las flatulencias, porque te voy a dejar mi secreto para que digieras bien los granos sin flatulencias. Deja tu manita arriba y suscríbete que vamos a empezar a hacer estas arepas ahora mismo. Lo primero que hago cuando voy a cocinar frijoles o granos en general es lavarlos muy bien y dejarlos remojando desde la noche anterior. Ok, tranquilízate. Si se te olvidó, deja por lo menos 2 horas remojando antes de prepararlo. Eso hace una gran diferencia en el tiempo de cocción. Mira, las mías hasta germinaron. Si las remojas, las vas a hacer más digeribles y vas a evitar las flatulencias. Luego las vamos a cocinar en agua hasta que ablanden, 1 hora aproximadamente. Mientras se cocina, corta los vegetales. Por acá tengo pimentón rojo, cebolla, pimentón verde, ajo, cilantro y comino. Y ají dulce si estás en Venezuela. Pon a calentar una olla, 2 cucharadas de aceite de oliva aproximadamente. Y ahí vas a sofreír la cebolla. Ve removiéndola para que se cocine uniformemente. Cuando la veas transparente vas a agregar el ajo. Y cocina también removiendo para que no se te vaya a quemar el ajo. Qué poder tan mágico el que tiene la cebolla y el ajo cuando toca el aceite caliente y comienza a oler tan rico toda la cocina. ¿Cierto, no? Ahora vamos a agregar el pimentón rojo y también el pimentón verde. Mezclamos un poquito y empezamos a condimentar. Comino, onoto y paprika ahumada. También voy a agregar romero, orégano, una hojita de laurel y clavo de olor. Ahora combina todos estos ingredientes. Agrega ahora los granos que ya están bien blandos porque los cocinaste previamente. Si quieres más sabor puedes agregarle 2 rebanadas de tocineta al principio. Ahora voy a condimentar con la sal, un poquito de endulzante, no me odien por eso, pero es un poquito nada más, pizca de sal y removemos. Saben que en Venezuela nosotros nos peleamos por los que comen con azúcar o los que comen sin azúcar. Obviamente las mías son sin azúcar, son con endulzantes sin calorías, pero es que yo tengo que tener ese toque salado y dulce, así como también el del peperoncino, ese picantico que te queda al final sin que sea molesto. Y ahora le voy a agregar cilantro fresco. Le puedes agregar la cantidad que te guste. De hecho, yo le agrego aquí cuando las voy a cocinar y también se le agrego cuando las voy a servir. Para mí el cilantro nunca es suficiente. Ahora las voy a cocinar aproximadamente 10 minutos a fuego medio para que agarren todos estos sabores. Si la quieres como una sopa, agrégale un poco más de agua o caldo o déjala sin caldo si te gustan así bien sequitas. En Venezuela hay muchas maneras de preparar estas caraotas negras, así le decimos en Venezuela. Muchas personas le ponen paticas de cochino, imagínate, quedan deliciosas. Hay gente que le pone tocineta como yo y también hay otras personas que le ponen chorizo y todas son maravillosas. Mi recomendación es que los dejes reposar 1 hora o media hora como mínimo para que agarren todo el sabor. No te lo comas inmediatamente, vas a ver que hay una diferencia en el sabor. Hazlo y me cuentas. Ahora para servir más cilantro fresco picadito. Entonces ya tenemos listos nuestros frijoles o caraotas negras. Ahora, busca tu bol que vamos a hacer arepas mega buenas. Voy a usar agua tibia, la harina de maíz precocida, sal y eventualmente un poquito de aceite. Eso es para la masa básica. A mí me gusta agregar primero el agua y luego un poquito de aceite, la sal y voy a agregar poco a poco la harina y voy a tener un poco de agua por si acaso. Agrego la mitad de la harina y la voy moviendo inclusive con una paleta, todavía no tengo ni que meter la mano. Si la vas agregando de esta manera sin apurarte te vas a dar cuenta que te va a quedar 0 grumos y es mucho más fácil controlar la suavidad que quieres de la masa. Agrego más cantidad de harina y voy viendo cómo esto ya se está convirtiendo en una masa que voy a tener que amasar. Y solo cuando la tengo así, ahí ya voy a meter mis manos. Pero ya en este momento tengo una masa agradable, 0 pegajosa. Fíjate qué suavecita está, súper manejable. Esta es la masa básica de las arepas. Ahora yo quiero agregarle un poco de fibra y le agrego linaza, le agrego chía y le agrego avena si quiero. Esto es completamente opcional, pero le queda buenísimo.
y se la agrego cuando la masa está lista para que sea mucho más fácil de amasar. Ahora amaso solo para combinar estos nuevos ingredientes y me va a quedar esta masa con estas semillitas súper lindas. Cuando ya tengo la masa lista, a mí me gusta dividirla en bolitas para yo saber aproximadamente cuántas arepas ya me van a salir. Yo estoy haciendo más cantidad para que me salgan 7 u 8 arepas. Todo el mundo tiene su técnica de hacer las arepas. Como me enseñó mi mamá, es así. Yo agarro mis bolitas y las convierto en unas bolitas perfectas. Y luego comienzo a aplanarlas con las dos palmas de las manos. Y ahora dale forma a los bordes para que te quede lo más circular posible. Listo, ya tengo aquí lista mi primera arepa. Si no tienes mucha experiencia, puedes usar un plástico y la vas aplastando en el plástico. Y así hago mi segunda, mi tercera y todas mis arepas, procurando que me queden todas del mismo tamaño. Ahora vamos a cocinarlas. Si tienes un budare, buenísimo. Si no, en cualquier sartén antiadherente le vas a agregar un poquito de aceite, lo vas a regar así con la servilleta y vas a colocar cuando esté bien caliente las arepas y vas a cocinar a fuego medio aproximadamente 8 minutos para que se le haga como una costrica en la parte de abajo. En ese momento comienzas a voltearlas. Y si quieres hacer arepas de colores con vegetales, te voy a dejar por acá el link del video que hicimos. Y las vas a dejar cocinando hasta que veas que por el otro lado también están tostadas. El tiempo que la vas a cocinar va a depender de lo tostado que quieras. A mí me encantan tostadísimas, pero hay personas que le gustan blanditas. Así como hay gente que le gusta con mucha masa y hay gente como yo que le gustan bien finitas. Y si las quieres mantener calientes, las puedes meter en el horno a baja temperatura. Estas tú las ves finitas, ¿verdad? Pues a mí me gustan mucho más finitas y te voy a enseñar cómo hacerlas. Vas a tomar una lámina de papel encerado y ahí vas a colocar la masa. Y vas a darle la forma a tu arepa tan fina como te guste. A mí me gusta dejarlas con un grosor suficiente que se pueden abrir, o sea, tampoco es que son una tortilla. Yo las voy a poder abrir y las voy a poder rellenar, ya tú vas a ver que lo voy a lograr. Mira qué finitas quedan. Perfectas, así me encantan. Además quedan más grandes, uno cree que está comiendo más y es la misma cantidad de masa. Y por supuesto quedan más crujientes. Yo amo todo lo que sea crunchy. Para cocinar esta vamos a hacer lo mismo. Vamos a engrasar nuestra sartén y vamos a voltear aquí nuestra arepa. Y cuando esté doradita la volteamos y la dejamos que quede bien crujiente. Para esta arepa dominó he elegido un queso llanero venezolano que es duro y salado y combina perfecto con las caraotas negras que he hecho un poquito dulce. Así rallado grande le queda perfecto. Para que las arepas se mantengan calentitas, las meto así dentro de una servilleta. Cuando las vas a servir las puedes llevar así a la mesa y cada quien se sirva las arepas como quiera, o si las vas a rellenar, lo que te recomiendo es que las abras primero cuando están calientes. Te voy a mostrar cómo quedó la arepa ultra fina. Mira qué finita y mira cómo la pude abrir. ¿Sabes cuál es el secreto? Abrirla recién la sacas de la sartén. Si no lo haces de una vez, al ser tan finitas se te va a hacer súper difícil abrirlas. Lo otro es, utiliza un cuchillo de sierra, es mucho más fácil que un cuchillo normal. Y cuando la vas a rellenar, no la abras completa, solo la vas a abrir así hasta la mitad y vas a llevar el cuchillo hasta el final para que ya te quede como un bolsillito. Por acá ya tengo entonces mi queso, mis arepas y mis caraotas negras o frijoles. Ahora vamos a rellenar nuestras deliciosas arepas dominó. Lo primero que le voy a agregar son estos frijoles o caraotas que solamente de olerlos ya sé que estas arepas van a quedar mega buenas. Le agregué el queso y un poquito de nata o crema de leche venezolana. Esta nata es salada. Lo otro que le puedes agregar, pero ya esto es invento mío, no lo lleva, es aguacate. Ya no aguanto, tengo que probar esta arepa ahora mismo. Vamos a probar esto ya, se ve mega buenísimo. Mega bueno.
Si te gustó esta receta, déjame tu manita arriba y suscríbete a mi canal. Y si necesitas ayuda para organizar tus menús saludables de la semana, ve a buscar ya cualquiera de mis libros, sobre todo el de Meal Prep, en recetaslily.com/shop. Te dejo el link por aquí abajito. Comparte este video con tus amigas o con tus familiares. Y si la haces, compárteme la foto en mi Instagram. No dejes de ver el video de la semana pasada. Esta se me quemó. Bye. ¿Se te hace difícil cocinar en el desayuno? Eso es hasta hoy. Vamos a hacer una avena horneada, que es el desayuno más fácil y delicioso que vas a probar. Vamos a hacerla de banana, de fresa, en la licuadora y sin licuadora. Con pocos ingredientes, sin azúcar, sin huevo. Súper fácil. La puedes hacer en el horno y también la puedes hacer en el microondas. Y hasta en el air fryer. Fresas con crema y chocolatosa para que te reconcilies con la avena.